Hola, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su puntualidad y su presencia el día de hoy. Eh, Antes quisiera saber si me escuchan bien, porfa. Perfecto, muchísimas gracias a todos nuevamente. Mi nombre es Anderson Rico Gómez, soy residente de tercer año de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. El doctor Caballero, el jefe del departamento, se excusa. Está en este momento con un paciente y pues no puede hacer su característica presentación de todas las actividades académicas. El título de esta conferencia se llama Consideraciones anestésicas intraoperatorias del trasplante hepático ortotópico. A propósito, pues, de varios casos que tuvimos durante la rotación de alta complejidad en el Centro Médico Imbanaco previamente, ahora pues Clínica Imbanaco. Como no, pues digamos que la idea no es extenderme mucho, me voy a enfocar principalmente en lo que es la fisiopatología de los pacientes con cirrosis hepática, cierto que es importante para entender el manejo anestésico, ¿sí? Y en evidenciar grosso modo, pero con imágenes muy dicientes, el manejo anestésico intraoperatorio. Ustedes entenderán que eso es un tema muy amplio, ¿sí? Es tan amplio que perfectamente se puede efectuar un simposio con todas las consideraciones importantes, pues, digamos, en los pacientes y en lo que es el trasplante hepático, desde lo que es el tratamiento preoperatorio, la estabilización, el seguimiento, el concepto de eras en el trasplante hepático, el manejo del injerto, ¿sí? El control de líquidos, manejo transfusional. Entonces hay muchísimas otros temas que se sacan de este solo, ¿sí? Entonces, básicamente este tema lo hago con tres motivos. Primero, por interés en el tema. Segundo, porque quiero que el auditorio como tal pues entienda porque el trasplante hepático es una de las cirugías más complejas a los que cualquier anestesiólogo aún entrenado se puede enfrentar, ¿sí? Por el compromiso multisistémico que los pacientes cursan y que en cualquier momento de la cirugía se pueden complicar, ¿sí? Y tercero, quiero con este tema abrir la puerta a otras conferencias sobre trasplantes de importancia pues en estos tiempos. Los tutores son el doctor Carlos Andrés Vidal, la doctora Isabel Soto y el doctor Sanabria. A todos ellos muchísimas gracias. Todos pues egresados del Departamento de Anestesiología y todos con fellow en lo que es anestesia, trasplante de órganos sólidos y todos efectúan sus labores en la clínica en Banaco. Hay que hacer la aclaración que todos los anestesiólogos que monten trasplante pues tienen que tener estos trainings, ¿cierto? Que pueden tardar entre un año. Obviamente agradecer a la clínica en Banaco, ¿sí? Pues por permitir hacer la rotación de alta complejidad allá. Como dice el título, haremos referencia a lo que es trasplante de hígado con cirugía de banco en adultos, ¿sí? Ortotópico, haciendo referencia a que ortotópico pues es retirar el órgano afectado, ¿cierto? Y en esta zona se injerta el nuevo. Cabe aclarar que no tengo ningún conflicto de interés, ¿sí? Voy a nombrar varias marcas y cabe aclarar también que hay algunas imágenes que obtuve de la clínica y de un paciente, por supuesto que no se revelará su identidad. Todas las imágenes acá mostradas o que voy a mostrar, digamos, son meramente académicas, ¿vale? Y no en ningún momento voy a pretender exponerlas, digamos, a un público adicional a este. Este es el contenido, ¿sí? Aquí hay un código QR para el que lo quiera escanear. Ahí están todos los artículos de los cuales me basé para hacer esta conferencia. Entonces, algunas generalidades importantes y es que a pesar de un notorio aumento en la realización de los trasplantes hepáticos en centros de excelencia, la brecha sigue aumentando, ¿sí? Hay muchos individuos que están a la espera de un trasplante. De hecho, el 12% de estos van a fallecer al año esperando un trasplante. Por supuesto, serán enfermos con escalas de Child y Mel más altas, las cuales vamos a ver más adelante. Segundo concepto, la supervivencia está aumentando. Es decir, eso se explica porque hay una mejora en la técnica quirúrgica, la selección de los pacientes y los cuidados anestésicos y de UCI. Y esto es muy importante. Sin embargo, hay que aclarar que estos pacientes tienen alto riesgo de morbimortalidad, ¿sí? Como lo vamos a ver a lo largo de esta conferencia, los pacientes
presentan múltiples cambios fisiopatológicos o comorbilidades importantes. Realmente son complicaciones cardiovasculares, renales, pulmonares, sanguíneas. Son adultos mayores que tienen algún tipo de comorbilidad asociado, ¿sí? Y es clave, primero que todo, que el paciente entienda que requiere una amplia evaluación multidisciplinaria mientras está en esa lista de espera, porque hay que optimizarlo y prepararlo para el trasplante, tanto que para el paciente sobreviva y para que el injerto funcione adecuadamente. Como lo he dicho, el enfoque es multidisciplinario. Esta es una palabra que lo voy a usar mucho en esta conferencia y es que hay múltiples especialidades involucradas en el paciente, ¿sí? Tanto en la selección del paciente, la evaluación preoperatoria, el manejo intraoperatorio y después en UCI. Hay múltiples disciplinas, medicina interna, cirugía, nutrición, trabajo social, anestesiología, por supuesto, intensivista, enfermería, fisioterapeuta, etc. Entonces, es clave tres palabras: planeación, coordinación y cooperación entre todas ellas. Y esto es lo que va a permitir que un trasplante, digamos, sea único, ¿sí? Y extremadamente complejo. Y este punto es importante y lo quiero tratar porque algunos docentes en el departamento siempre nos dicen que tenemos que saber lo que realiza el cirujano en un momento dado. Y eso es cierto, ¿sí? Pero en este caso mucho más. Tenemos que conocer la técnica, ya que según las diferentes etapas del trasplante se pueden presentar impactos importantes en el manejo anestésico. Entonces tenemos que conocer la técnica quirúrgica. ¿Qué tenemos en Colombia? La verdad es que, pues digamos que el Instituto Nacional de Salud es el que asume, digamos, la Red Nacional de Trasplantes desde el año 2016, ¿sí? Según este gráfico de esta fuente, el primer trasplante hepático, el primer trasplante hepático en el mundo más o menos fue en el 79, sin embargo, pues tengo otros datos diferentes. La verdad es que en Colombia no hay datos muy actualizados, ¿sí? Intenté buscar, sin embargo, por ejemplo, al 2016 aproximadamente, habían efectuado aproximadamente 1.897 trasplantes, correspondientes al 19,2%, ¿sí? Pero vuelvo y reitero, esas cifras son de hace 5 años. También encontré que hay una tasa de trasplante de órganos en general de 21,9 por cada millón de habitantes en el 2016, comparado con España, que es de 100,7 trasplantes por cada millón de habitantes. En Colombia esto es realmente bajo, ¿sí? Es realmente muy bajo. El grupo de trasplante de la clínica en Banaco, que lleva ya algunos años de experiencia, al día 29 de marzo de este año habían trasplantado 42 hígados, ¿sí? Con una lista de espera al día de 29 de marzo de 5. Eso es una excelente noticia, pues ya que digamos que la clínica es un centro de excelencia y referencia en la región y para nosotros también. Sin embargo, pues hay una lista de espera muchísimo más grande en Colombia. Vuelvo y reitero, esos son datos del año 2020 y reportan que hay 78 pacientes en lista de espera. ¿Sí? Probablemente en este momento sean muchos más. Mm, no conseguí pues información más actualizada como les he dicho. ¿Cuáles son las razones principales del trasplante hepático? ¿Sí? Destacan pues que son las hepatitis virales y la cirrosis alcohólica, por supuesto, ¿sí? Otras son los cánceres, ¿cierto? Causas biliares, causas vasculares y causas genéticas. En Estados Unidos, de hecho, las dos primeras son la hepatitis viral y los tumores. Sin embargo, cabe aclarar que por el aumento de la obesidad, el NASH está en aumento, ¿vale? Y puede llegar a futuro ser la causa número 1. De hecho, en Colombia, pues, digamos que las causas principales que yo pude notar y que reportan los artículos son la hepatitis alcohólica y el NASH. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Estas serían algunas de ellas: el consumo activo de alcohol y de sustancias psicoactivas, lo que es la sepsis activa, estadios de cáncer avanzado, es decir, pacientes con secundarismos o metástasis, pacientes con enfermedades cardiovasculares o pulmonares graves y ausencia de apoyo familiar. ¿Por qué? Porque el paciente o tiene un alto riesgo de fallecer o porque dadas las actitudes y comportamientos de estos, ¿sí? Puede hacer que un posible injerto se pierda. Entonces, no se puede, pues, digamos que con una lista tan larga de pacientes, arriesgarse a perder un órgano vital en estos momentos.
Algunos conceptos anatómicos básicos para conocer la fisiopatología, primero de conocer o ver cómo luce un hígado sano, ¿sí? El hígado pues es un importante órgano que está ubicado en la pared abdominal anterior, ¿sí? Con dos lobos, izquierdo y derecho, separados por el ligamento falciforme, y en la parte posterior lo que es el lobo caudado y el lobo cuadrado, ¿sí? Y esta es la vena cava inferior. ¿Por qué es importante su ubicación? Porque es que tiene múltiples funciones clave entre la fisiología normal del cuerpo, ¿sí? Y adicionalmente a esto, tiene múltiples relaciones importantes con muchísimos órganos: el diafragma, pulmón y pleura, corazón, vena cava inferior, esófago, estómago, intestinos, ¿sí? Riñones, no sé si ya lo mencioné, glándulas suprarrenales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es que con esto comprendemos que definitivamente la afectación de un órgano tan importante como el hígado nos va a implicar a muchos, si me permiten decir, casi que todos los órganos del cuerpo. Este va a recibir más o menos el 30% del gasto cardíaco, ¿sí? El 25% de este lo provee el flujo sanguíneo hepático portal, y el otro 25% la arteria hepática, ¿sí? Cada uno más o menos otorga el 50% del suministro de oxígeno, y la vena porta, importante, pues que entra por el hilo hepático, se va a dividir en dos apenas entra, una izquierda y derecha, y este nos va a generar lo que es el esquema de segmentación portal, ¿sí? Que son 8 segmentos pues funcionales que son muy importantes para la cirugía hepatobiliar. Hay 3 venas cavas suprahepáticas, hay 3 venas suprahepáticas, me disculpan, vena izquierda, media y derecha, que todas drenan en la vena cava inferior. Ahora visualicemos cómo se ve un hígado con cirrosis, recordando pues que el término cirrosis fue acuñado por René Laennec en 1840, y esto básicamente es la expresión de lo que es la enfermedad hepática terminal, ¿sí? ¿Qué es entonces la cirrosis? Es una condición irreversible del hígado, ¿sí? Entonces hay inflamación, hay destrucción de células hepáticas, secundario a todas las causas que ya vimos, estas se regeneran y se fibrosan, ¿sí? Entonces se produce un aumento de ese tejido fibroso, se pierde la función hepática y se destruye progresivamente. Y principalmente, ¿qué pasa? Se obstruye la circulación portal. Entonces, ¿qué se genera? Hipertensión portal, y que básicamente es la cascada de todos los signos que se van a presentar en el paciente, y que los vamos a ver uno a uno. ¿Qué hace el hígado? No, pues el hígado, digamos que juega un papel fundamental en toda la fisiología del cuerpo. Secreción de bilis, vías metabólicas de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, ¿sí? Biotransformación de toxinas, de fármacos, síntesis de albúmina, de factores de la coagulación, de esterasas plasmáticas, e importante, funciones inmunes a través de las células de Kupffer. Entonces, digamos que, ¿qué pasa si se altera la función hepática normal? Pues vamos a tener trastornos en el metabolismo, reducción de la función de síntesis, disminución de la gluconeogénesis y todas las consecuencias: hipertensión portal, la encefalopatía, las varices y la citis. ¿Y en qué va a impactar? En todos los sistemas del cuerpo: la sangre, el sistema renal, sistema inmunológico, cardiovascular, nutricional, pulmonar, neurológico. Es decir, casi todos se van a ver comprometidos. Y entender esta imagen nos va a llevar a entender por qué el manejo anestésico de estos pacientes son tan difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay trastornos hematológicos en donde se disminuye la síntesis de factores de coagulación, hay trombocitopenia y disfunción plaquetaria, hay disfibrinogenemia, ¿sí? Sin embargo, pueden haber riesgo de trombosis. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener riesgo de trombosis, riesgo de sangrado, alteraciones en las curaciones de las heridas, infecciones por alteraciones del sistema inmune, riesgo de encefalopatía por acumulación de amonio, ¿sí? Alteraciones renales como injuria renal aguda o síndrome hepatorrenal, ¿sí? Trastornos electrolíticos, descompensación hepática y, si me permiten, la muerte. Entonces, sí, entonces tenemos que entender esta imagen y cada una de las cosas que les voy a mencionar para poder saber por qué la cirugía, digamos, del trasplante hepático es tan difícil. Entonces, ahora bien, ¿qué es el trasplante hepático? Pues es el tratamiento de elección para aquellos pacientes candidatos, ¿sí?, con enfermedad hepática terminal,
como el de la izquierda de sus pantallas, con un hígado completamente cirrótico y no funcional, para cambiar por un hígado, ¿sí?, que donante, aparentemente sano, que ha sido manejado previamente en forma adecuada y dentro de los tiempos asignados, pues, para tal fin, ¿sí? El primer trasplante hepático fue, como les mencionaba, en 1963 por el doctor Thomas Starz, que es el padre del trasplante hepático moderno. Esta imagen se ve muy pequeña, la verdad, me disculpo. Sin embargo, a partir de acá, a partir de esta imagen, quiero iniciar con los fenómenos vasculares y todos los fenómenos que se generan a partir de la cirrosis hepática, ¿sí? Ese es un resumen global de lo que pasa en el paciente cirrótico, ¿sí? Algo positivo, por supuesto, es que todos ellos se pueden revertir con el trasplante hepático. Ellos no son condiciones primarias, ¿sí? Ellos no se alteran por condiciones primarias, sino secundarias a la cirrosis hepática. Como ya lo mencioné, afectan la totalidad del cuerpo y todo está interconectado, ¿vale? Lo clave es que hay una expresión alterada de compuestos angiogénicos y vasoactivos, disfunción endotelial y un estado inflamatorio sistémico, ¿sí? Genera un paciente vasopléjico con sobreflujo esplácnico, con angiogénesis, creación de shunts completamente anormales y a partir de allí todas las alteraciones posibles, síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, síndrome de hipertensión portopulmonar, encefalopatía hepática, desnutrición, trastornos inmunológicos, trastornos gastrointestinales, cardiomiopatía cirrótica importantísima, entre otros. Todo inicia con la hipertensión portal. Esa es la manifestación inicial. Hay un aumento en la presión intrahepática, ¿sí? Se altera completamente esa citoarquitectura que es de esta manera para convertirse en esto, aumentando las resistencias vasculares intrahepáticas. Entonces, ¿eso que va a generar? Una compresión mecánica, ¿sí? Y hay una pobre producción de óxido nitroso que no permite que se vasodilaten, pues esos vasitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo? Realiza un mecanismo de defensa, genera shunts portosistémicos, ¿sí? Es un mecanismo de defensa inicial, pero al final se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque es que la hipertensión portal va a aumentar, sigue empeorando, y esta va a producir sustancias vasodilatadoras y angiogénicas. Destacan la prostaglandina I2, la histamina, la sustancia P y el óxido nitroso. Esto es clave, ¿sí? Entonces, generando ¿qué van a generar? Una vasodilatación principalmente del sistema venoso esplácnico. Como ya lo vimos, estos shunts van a tratar de descomprimir este sistema venoso portal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Como ya lo dije, al final se vuelven un problema. ¿Por qué? Porque van a causar, secundarios a las varices, hemorragias gastrointestinales, por varices esofágicas y gástricas, ¿sí? Entre más sangrado tengamos por varices, más severa va a ser la enfermedad. Segundo, vamos a permitir que sustancias que inicialmente pasan por ese hígado se bypassen, digamos, y lleguen a el cerebro, ¿sí? Entonces, es decir, hay, hay sustancias que normalmente no entran a la circulación sistémica porque el hígado la remueve. Entonces, aquí es donde va el riesgo de encefalopatía hepática y sepsis, ¿sí? Porque las células de Kupffer no están funcionales. Tercero, ese flujo se va a redireccionar a la circulación sistémica, como ya lo mencioné, y eso que va a generar un estado similar a la sepsis, ¿sí? Una circulación hiperdinámica con aumentos del gasto cardíaco, pérdidas de las resistencias vasculares sistémicas y toda la cascada que ya la vamos a ver más adelante. Y cuarto, el hígado no produce albúmina, ¿sí? Y esto que va a generar que haya una disminución de la presión oncótica, secundario a esa hipoalbuminemia, y haciendo que el paciente se torne con ascitis. Entonces, como ven, todo arranca por la hipertensión portal. ¿Qué vamos a tener en el sistema renal? El sistema renal, como ya lo mencioné y lo vuelvo y lo reitero porque esto es muy importante, hay un aumento de ese flujo sanguíneo portal, ¿sí? Con hipertensión portal se va a una vasodilatación esplácnica por todos los agentes que les mencioné, ¿sí? Dentro de los que destacan óxido nitroso, prostaglandinas, endocannabinoides, con una vasodilatación periférica secundaria y pérdidas de las resistencias. Esto va a generar inicialmente que haya una disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo. Entonces, ¿qué va a hacer el corazón? Va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, va a generar, intentar compensar. ¿Cómo? Activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando el flujo simpático, ¿sí? Y aumentando la producción de ADH, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a tener? Que intentamos retener sodio,
vasoconstricción renal y disminución del flujo sanguíneo renal. Y todo nos va a conllevar a lo que se llama el síndrome hepatorrenal. Es decir, hay una pérdida completa de la autorregulación renal, generando incrementos en la creatinina sérica, bajas tasas de filtración y hasta falla renal. El manejo, cabe aclarar que no es con líquidos, ¿sí? Porque vamos a sobrecargar más a un paciente. El manejo, cuando sea preoperatorio, es con albúmina y con vasopresores, dentro de los que destacan la terlipresina. Importante, hay de dos tipos. Hay una, digamos, de un rápido deterioro, que sería la que antes se llamaba tipo 1, ahorita se llama síndrome hepatorrenal tipo AKI, ¿sí? En donde la mortalidad a las 2 semanas es casi el 80%. Y segundo, vamos a tener una AKI tipo 2, ¿sí? Que sería esta que está acá, de un incremento más gradual, ¿vale? Cabe aclarar que, digamos, si el paciente cursa con hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Esto puede empeorar el daño renal, ¿sí? Y eso genera mal pronóstico. Y cuando hay un daño renal importante, muchas veces se llevan a los pacientes a trasplante hepático y renal combinado, ¿sí? Entonces, en estos casos, es adecuada, por ejemplo, la intervención de lo que es el nefrólogo, ¿sí? Por eso esto es algo multidisciplinario, porque estos pacientes tienen que estabilizarse por, digamos, a razón del nefrólogo en caso de que haya falla renal de cualquier causa, en una tasa de filtración y requerimientos de trasplante renal. ¿Qué vamos a tener en el sistema pulmonar? Una disfunción hasta en la mitad de los pacientes. ¿Y eso por qué? Por una fisiología pulmonar restrictiva secundaria a la citis e incremento en esa presión diafragmática, ¿sí? Si esa citis es tan severa, puede generar hidrotórax, pueden haber efusiones pleurales. En este caso, pues el manejo como tal sería con diuréticos, ¿sí? El endotelio pulmonar se ve afectado. Y es que este endotelio es un órgano vital porque es que influye en lo que es la vasorregulación, la antitrombosis, la permanencia del flujo laminar, ¿sí? Entonces, exposición a esas citoquinas proinflamatorias que están aumentadas en los pacientes cirróticos, llama la atención una que llama endotelina 1 o un alto flujo laminar secundario de ese aumento en el gasto cardíaco y esa circulación hiperdinámica, nos va a conllevar a que haya, primero, disfunción endotelial y segundo, dos condiciones importantes en el pulmón que se llaman síndrome hepatopulmonar y síndrome de hipertensión portopulmonar. Si hay predominio de lo que es vasodilatación y angiogénesis, ¿sí? Va a presentarse el síndrome hepatopulmonar que se da más o menos hasta en el 20% de los pacientes. Sin embargo, si hay una circulación restrictiva secundario al aumento en la producción de endotelina 1, ¿sí? Con una vasoconstricción se va a producir el síndrome de hipertensión portopulmonar que se da hasta en un 5% de los pacientes. ¿Cuál es la diferencia? El síndrome hepatopulmonar vamos a tener hipoxemias con presión arterial de oxígeno arteriales por debajo de 60, gradientes alveolo-arteriales aumentados y con pacientes con platinea y ortodesoxia presentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se intentan levantar, se aumentan los cortocircuitos en el pulmón. Entonces, ¿qué pasa acá? Básicamente, lo que sucede es que muchos de los glóbulos rojos no están completamente saturados de oxígeno, entonces el paciente se desatura fácilmente. Y esto es una condición, primero, para aumentos de mortalidad post-trasplante, ¿cierto? Tanto pre como post-trasplante. Y lo bueno es que, como ya lo mencioné, se resuelve con el trasplante hepático. A diferencia de el síndrome de hipertensión por portopulmonar, en lo que tenemos una vasoconstricción secundario a la producción de endotelina 1, paciente con hipertensión pulmonar y secundario a esto puede haber falla cardíaca derecha, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Pacientes con presiones de arteria pulmonares mayor a 25, presión en cuñas menores de 15 y resistencias vasculares aumentadas, ¿vale? Diagnóstico, método diagnóstico, el cateterismo derecho. ¿Y por qué es importante diagnosticarla? Porque es que la función del corazón derecho se necesita que esté adecuada en el injerto. ¿Por qué? Porque una leve disfunción de este puede generar congestión y falla, ¿sí? Entonces, no podemos permitirnos eso. Aquí están como tal las diferencias entre cada uno de estos. Como ven, el síndrome hepatopulmonar lo que es un aumento en los shunts, mientras que en la hipertensión portopulmonar lo que hay es hipertensión pulmonar, ¿sí? Los
Factores involucrados en este lado son el óxido nitroso, hay aumento, por eso la producción de Shox, mientras que acá hay producción de endotelina 1. ¿Sí? Importante, eso es algo que se me olvidó decirles. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica con una prueba de burbujas en el ecocardiograma, ¿sí? Se observan burbujas, ¿sí? Se introducen burbujas en el corazón derecho, ¿cierto? Pero estas, después del tercer latido, se van a ver en el izquierdo. Y eso es lo que refiere la presencia de un shunt intrapulmonar. Si fuera un shunt intracardíaco, las burbujas se iban a ver en el corazón izquierdo antes del tercer latido. Aquí se ven después del tercer latido. Importante también tener presente esto, y es que el paciente se puede llevar a trasplante hepático siempre y cuando tenga una resistencia menor de 240 dinas, ¿sí? Y con presiones arteriales pulmonares sistémicas por debajo de 35. Si no está controlado, el paciente no se puede llevar y tiene que ser valorado por el neumólogo, el cual tiene que dar manejo para realizar un control adecuado de su enfermedad, con bosentan, sildenafil o epoprostenol, no sé, el que, pues digamos, el que indique. De cualquier forma, tener uno u otro son factores de riesgo para complicaciones y son pacientes que los tengan necesitan valoración rápida por el neumólogo y son prioritarios para trasplante hepático. ¿Qué tenemos en el sistema cardiovascular? Un estado hiperdinámico, como ya lo mencioné, con un gasto cardíaco completamente aumentado y una baja resistencia vascular sistémica, ¿sí? También se puede presentar por alguna alteración cardíaca propia. Por ejemplo, si un paciente alcohólico, pues digamos que tiene riesgo de una cardiomiopatía dilatada, ¿vale? Estas manifestaciones son similares a las vistas en los pacientes con sepsis. Aumento en las sustancias vasodilatadoras, como ya lo mencioné, se va a redistribuir la volemia principalmente hacia el lecho espláncnico y va a haber increíblemente hipoperfusión tisular, ¿vale? Entonces, se redistribuye la volemia hacia compartimientos periféricos o no estresados, ¿vale? Aumentando la capacitancia venosa y a expensas de una reducción en la perfusión tisular, ¿vale? Entonces, aunque el corazón esté aumentado, perdón, aunque el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo total está aumentado, la verdad es que los órganos están hipoperfundidos. Entonces, vuelvo y reitero, ahí hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, entre otros, pero es tanta la producción de óxido nitroso y la vasoplegia que ni siquiera este es capaz de revertir el sistema simpático y los otros es capaz de revertir esa vasoplegia secundaria al óxido nitroso. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues digamos que el corazón empieza a fallar, va a haber una disfunción sistodiastólica, cambios electrofisiológicos como elevación perdón, aumento del QT, disfunción sistodiastólica, entre otros, y va a haber falla cardíaca, ¿sí? Al final, ¿qué vamos a tener? Un paciente con edema pulmonar, falla cardíaca, con un shock aún mayor, pacientes con arritmias y con una alteración en la función diastólica, intolerancia al ejercicio y prolongación del QT. Por eso, los pacientes que van a ser llevados a trasplante hepático tienen que tener como mínimo un eco transtorácico. Por supuesto, ojalá se contara con un ecoestrés si el paciente refiere alguna disnea. Lo que pasa es que hacer estos diagnósticos es difícil, es muy difícil. Sin embargo, hay que hacerlos. ¿Por qué? La cardiopatía cirrótica es importante diagnosticarla porque tiene riesgo de muerte intraoperatoria si no se diagnostica. Y lo que pasa es que este diagnóstico es difícil de hacer, como ya lo he mencionado, porque a veces se confunden con los de una falla cardíaca normal o con los de una cirrosis. Paciente con edema, citis, con disnea y con intolerancia al ejercicio. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico en estos pacientes, ¿sí? Porque, como ya lo mencioné, lideran la morbimortalidad en el trasplante hepático. ¿Vale? Casi todos, y aparte casi todos los pacientes, hasta la mitad de ellos, tienen factores de riesgo cardiovasculares, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, tabaquismo, son obesos o tienen alguna historia familiar. Por eso es importante efectuar un electrocardiograma, un eco transtorácico transesofágico, un ecoestrés y, importante, un test de tolerancia al ejercicio. Sin embargo, este a veces es difícil de interpretarlo porque los pacientes generalmente con una hipertensión portal severa están tomando beta bloqueadores o hay una alteración en la respuesta a la estimulación beta o tienen cardiopatía cirrótica. Entonces, digamos que
no van a ser unos exámenes bien adecuados para hacer en estos pacientes y van a ser difíciles de interpretar. Sin embargo, pacientes con alguna alteración cardiovascular tienen que ser vistos por el cardiólogo, ¿sí? Pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria deben llevarse a angiografía coronaria y estos tienen peores resultados, ¿sí? Entonces, es muy complejo realizar esto, pero se tiene que diagnosticar. Sistema nervioso central que vamos a tener, la presencia de encefalopatía hepática por acumulación de amonio, mercaptanos y ácidos grasos de cadena corta. ¿A qué se debe esto? Como ya los mencioné, a la presencia de shunts portosistémicos, y esto también es un indicativo de alta morbimortalidad y un trasplante prioritario a afectar un trasplante hepático. Los criterios son los criterios de Westhaven, que son estos que tenemos acá, que va desde el grado 1 hasta el grado 4, en donde podemos bien tener un paciente en coma, ¿vale? Los pacientes tienen que ser tratados con lactulosa y rifaximina, que tratan de disminuir esas secreciones, esas sustancias como el amonio que se acumulen y puedan llegar al sistema nervioso central. Hay que tener cuidado con estos pacientes con las benzodiazepinas, ya que las benzodiazepinas pueden potenciar la encefalopatía y llevar tanto a un coma hepático. Entonces, generalmente, como lo vamos a ver más adelante, se tratan de evitar. Los cambios hematológicos es uno de los cambios más significativos, ¿sí? Que impactan mucho en el manejo anestésico. Y es que aproximadamente, empecemos por la anemia, el 75% de estos pacientes cursan con anemia, ya sea por disminución de la producción, secuestro esplácnico, pacientes malnutridos con déficit de vitamina B12, ácido fólico, etcétera, y por sangrados, sangrados variceales, entre otros. Entonces, la corrección de esta anemia previo al procedimiento no está indicada, ¿sí? Casi todas las correcciones de los cambios en sangre no están indicadas. Primero porque no impactan la supervivencia, sino que podría llegar a disminuir los requerimientos de transfusiones e injuria renal aguda, pero no está indicado previamente. Hay alteraciones en la coagulación. Recordemos que la hemostasia, en este caso, es un fenómeno demasiado complejo, ¿sí? Interviene el endotelio vascular, las plaquetas, la cascada de coagulación con todos sus factores, pues, que van a producir al final trombina y estos van a producir fibrina, pero también sus sistemas anticoagulantes que van a destruir esa fibrina y van a generar un coágulo estable. Sin embargo, estos pacientes tienen trombocitopenia, ¿sí? Ya sea por hiperesplenismo, porque haya destrucción, porque haya plaquetas defectuosas o porque estén disfuncionales, ¿sí? En este caso, pues. Y también, aquí se me olvidó mencionarlo, hay déficit de factores de la coagulación, principalmente los vitamino K dependientes, 2, 7, 9, 10, proteínas C y S, y disminución de antitrombina 3, disfibrogenemia e hiperfibrinolisis. Además de eso, hay una disminución del clearance hepático de la TPA, que es, se me olvidó en este momento, qué pena con ustedes, pero bueno, el TPA, ahorita que me acuerde se los menciono. ¿Y esto a qué nos lleva? Aquí hay un riesgo de sangrado importante por estas razones, pero también hay un riesgo de trombosis, ¿sí? Adicionalmente a esto, ¿por qué? Por esta disminución del activador del plasminógeno tisular, que es el TPA, ¿sí? Y porque hay una elevación en los factores de von Willebrand y el factor 8. Y como ya lo mencioné acá, hay una disminución de las proteínas C y S y antitrombina 3, que son anticoagulantes. Y además de eso, una reducción del Adams TS13, que nos va a romper esas uniones entre el factor de von Willebrand y las plaquetas. Y eso nos conlleva a que haya un balance muy frágil en estos pacientes, porque pueden tener o riesgo de sangrado o riesgo de formación de trombos. Entonces, ven la complejidad de estos pacientes. Entonces, como ya lo mencioné, la trombocitopenia altera la hemostasia, pero no es sinónimo de transfusión. No está recomendado tampoco corregir la trombocitopenia previo. Primero, porque no vamos a saber si la va a corregir. Segundo, porque puede aumentar el riesgo de eventos trombóticos, como ya lo mencioné. ¿Vale? Entonces, tener cifras de plaquetas por debajo de 100.000 no es sinónimo de transfusión. Como ustedes ven esto,
el PTT y el INR, con las pruebas de coagulación básicas que nosotros hacemos, son muy difíciles de interpretar, porque estas nos van a evaluar parcialmente la coagulación y no van a tener en cuenta lo que es la función plaquetaria o el fibrinógeno, o en sí lo que es la cascada celular de la coagulación. En ese caso, y por eso, es que el uso del tromboelastograma o la tromboelastometría rotacional, que son las pruebas viscoelásticas, es fundamental para guiar la resucitación hemostática de estos pacientes, ¿sí? Entonces, no solamente hay que tenerlos disponibles, sino pues también saberlos interpretar, porque a veces es difícil, pero con esto nos van a guiar todo, cómo está la formación del coágulo, la calidad de ese coágulo, la fuerza de ese coágulo y la fibrinolisis. Entonces, previo al trasplante siempre tiene que haberse una adecuada corrección, examen hematológico. Mirar hemoglobina, hematocrito, si el paciente está con anticoagulantes, porque a veces puede pasar, y si tiene, entre otros, ¿cierto? Perfecto. Sistema gastrointestinal que vamos a tener un alto riesgo de infección. Como ya lo mencioné, las células de Kupffer no están funcionales o están poco funcionales, ¿sí? Y en estos tiene riesgo de translocación bacteriana, riesgo de sepsis, etcétera. Segundo, la mayoría de los pacientes que presentan, que son candidatos a trasplante hepático presentan desnutrición, hasta un 80% de ellos, ¿vale? En el estadio Child C. Tiene déficit de vitaminas, micronutrientes, entre otras. Eso es importante porque esta nos va a aumentar mortalidad. Importante también tener presente el cese del alcohol. Como ya lo dije, un paciente con consumo de alcohol activo es una contraindicación para un trasplante hepático. Entonces, aproximadamente los artículos mencionan 6 meses de cese de alcohol, ¿vale? Y adicionalmente a esto tiene que ser visto por un nutricionista, tiene que mirar cómo está la glicemia, la desnutrición, los electrolitos, entre otras cosas, y este tiene que ajustarle pues el aporte calórico según lo que encuentre en sus estudios. Esta es una revisión narrativa, como lo menciona el título, sobre, digamos, el riesgo en los pacientes cirróticos para cirugías no hepáticas, ¿sí? No hepáticas, quiero hacer referencia. Y lo quise traer a colación porque es que los pacientes con cirrosis son un mundo aparte. Como ya lo mencioné, hay demasiados cambios fisiológicos, anatómicos que nos van a aumentar la mortalidad. ¿Sí? De hecho, aumenta la mortalidad hasta 10 veces. Es demasiado alto. Nos van a depender, por supuesto, de lo que son las escalas y las comorbilidades. Pero ¿cómo tenemos que estratificar a estos pacientes? El problema acá es que las calculadoras que conocemos, como el LI, el NSQIP, entre otros, no sirven para este tipo de pacientes, ya que no hay un parámetro, una variable que nos haga referencia a lo que son pacientes cirróticos o no cirróticos, ¿sí? Tampoco nos va a ayudar para definir severidad de la enfermedad hepática terminal previo al trasplante. O sea, no van a ser predictoras, ¿sí? Predictoras para llevar predictoras tanto de mortalidad intraoperatoria como de priorización. Entonces, en ese orden de ideas, se han creado este tipo de escalas como la Child, el MEL y la Mayo, entre otros, ¿sí? Para estratificar a sus pacientes. Por supuesto, desde que están en estas escalas es porque definitivamente la etiología de lo que es la enfermedad hepática no es una buena forma para priorizar un trasplante hepático. ¿Sí? Estas escalas se tienen que actualizar frecuentemente, ¿vale? Sin embargo, cabe aclarar aquí una cosa. Hay un asterisco a esto, y es que hay condiciones que requieren una prioridad alta, ¿sí? Y que le ganan a cualquier escala, ¿vale? Que son carcinoma hepatocelular, pacientes con síndrome hepatopulmonar, pacientes con colangiocarcinoma y pacientes con trombosis de arteria hepática. Esos pacientes son, mejor dicho, prioridad cero en este caso. Por supuesto, la falla hepática aguda, pero pues no voy a entrar a tratar de falla hepática aguda, ¿sí? La Child es una escala que fue creada en 1964 para ver cuál era el riesgo intraoperatorio en estos pacientes. En el, creo que 71, 72, el señor Pug, doctor Pug, digamos que le agregó el INR a esta escala
que es la vigente pues en la actualidad. Como ya lo mencioné, nos va a permitir tanto priorizar y evaluar el riesgo quirúrgico. Como ustedes ven acá, un Child C que entre 10 y 15 puntos tiene 82% de riesgo de mortalidad intraoperatoria. Entonces, por supuesto, pues digamos que aunque se sabe que el riesgo de mortalidad es más alto, pues estos pacientes son los más priorizados, ¿sí? La escala MEL o MEL sodio, porque ya le agregaron el sodio por acá por estos lados, se llama modelo de enfermedad hepática terminal, pues así son sus siglas. Ese también nos va a predecir la sobrevida en estos pacientes en lista de espera de trasplante hepático, ¿sí? Y también nos va a permitir priorizar a estos pacientes. Y también nos va a predecir la mortalidad perioperatoria, ¿vale? Hay tres variables, el INR, la bilirrubina y la creatinina. Su puntuación más o menos va de 8 a 40, ¿sí? Que es el máximo. Y la Child y la MEL no se excluyen, son complementarias. Son complementarias. Como ya lo dije, hay algunas condiciones, el síndrome, el carcinoma hepatocelular, síndrome de hipertensión portopulmonar, síndrome hepatopulmonar. Entonces, así tengan una escala más baja, son prioridad para realizar el trasplante hepático. Hay una que se llama la escala Mayo, ¿sí? Que utiliza la clasificación de ASA, ¿sí? Que es esta, cuál es el ASA, la edad, y el MEL, ¿sí? Nos va a ayudar también a predecir la mortalidad y puede ser complementaria a las anteriores como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las consideraciones anestésicas, pues, antes de mencionar lo que es el manejo intraoperatorio de estos pacientes, como ya lo mencioné, el trasplante hepático es uno de los más complejos de la anestesia. Es un completo desafío que se puede, o sea, es un desafío inmenso a los que se puede enfrentar un anestesiólogo a un entrenado, porque como ya vimos, estos pacientes tienen un perfil fisiológico complejo, casi todos los órganos del cuerpo están alterados, se pueden inestabilizar súbitamente y varias veces durante la cirugía, ¿sí? Porque requieren una batería de exámenes, de citas previas, interconsultas con especialistas, ¿sí? Y por eso, de hecho, intraoperatoriamente se requieren dos anestesiólogos para llevarlo a cabo, ¿vale? Adicionalmente a esto, son casos de cirugía de emergencia, es decir, como tal, cirugía programada no es, porque de momento a otro sale un donante, ¿sí? Entonces, eso lo hace más complejo todavía. Y esa complejidad, digamos que la quiero evidenciar con un caso clínico del cual no voy a profundizar mucho, pero sí lo quiero mencionar. Un hombre de 48 años, 74 kilos, obeso, cirrótico secundario a esteatohepatitis, hipertensión, portal, ascitis, episodios de sangrado variceal, pero que ya están en remisión, y con encefalopatía hepática grado 1, es decir, con ocasionalmente algunas pérdidas de memoria, etcétera, ¿sí? Antecedentes previos, está con un beta bloqueador, por aquí un diurético, dos diuréticos, y no tiene ninguna alergia, y pues por supuesto consume alcohol. Cabe aclarar que previo a esto, ¿cierto? El paciente, como les digo, ya ha sido visto por un equipo multidisciplinario, ya se ha definido la pertinencia del trasplante, la posibilidad de hacerlo, la expectativa de vida, ¿sí? El riesgo quirúrgico y posoperatorio. Esto es un trabajo de grupo. Aquí nadie va a trabajar solo, ¿sí? Tiene que ser parte ya de una lista de espera según el MEL, el CHILD, ¿sí? Esto es un proceso demasiado largo y extenso. El anestesiólogo tiene un papel fundamental durante todo el proceso, ¿sí? Nos va a evaluar todos los sistemas clínicos, la repercusión de su enfermedad, su descompensación o no, y además, pues digamos que puede optimizar lo que se pueda, ¿sí? Va a realizar un completo examen preanestésico complejo, ¿sí? La vía aérea, la evaluación cardiopulmonar y además de esto clasificar acorde pues a las escalas. Solicitar exámenes para clínicos o actualizarlos más o menos cada 6 meses, ¿cierto? Porque el paciente digamos que se ve frecuentemente y el día del trasplante se busca que esté lo más estable posible. Y si el paciente está muy comprometido, ¿sí? Tiene cardiopatía cirrótica, hipertensión portopulmonar, síndrome hepatopulmonar, estos pacientes tienen que ser vistos por los especialistas que nos puedan ayudar a controlar esos temas. Es decir, en resumen, el anestesiólogo juega un papel fundamental durante las actividades de selección, seguimiento y
evaluación, ¿sí? Estos son algunos de los estudios con los que cuenta el paciente. Tenemos un ecocardiograma transtorácico con una FEBI conservada, unas válvulas normales, un corazón derecho normal, eso es muy importante, y aparentemente pues sin signos de sobrecarga, no hay hipertensión, perdón, no hay hipertensión pulmonar y no hay signos de, digamos, síndrome hepatopulmonar, que eso es importante. Endoscopias digestivas altas, claves para ver la presencia de varices esofágicas, en este caso pues hay varices residuales mínimas sin riesgos de sangrado en este momento. ¿Sí? Si los pacientes tienen varices con sangrados activos, están así que se pueden descompensar y primero tienen que ser compensados preoperatoriamente. También importante, colonoscopia. ¿Por qué? Para mirar la presencia de varices rectales. Por ejemplo, en este caso, no hay presencia de varices rectales, solamente unas hemorroides internas grado 1. También una ecografía Doppler de abdomen para mirar el estado de ascitis y de hipertensión portal. ¿Sí? Como ya lo mencioné, presentar ascitis e hipertensión portal son altos, digamos que pueden causar gran riesgo de descompensación, alterar toda la anatomía y de hecho aumentan el riesgo de sangrado intraoperatorio. Entonces, pacientes con una hipertensión portal aumentada, se les da un beta bloqueador como propanolol o carvedilol para disminuir ese riesgo de sangrado al momento de bajando así la presión venosa portal. Por ejemplo, en este caso no hay signos de hepatocarcinoma y hay signos pues esperables de hipertensión portal, ¿sí? En este caso, y de hecho están así que tienen repermeabilidad de la vena umbilical. También se le efectúa una resonancia magnética nuclear de abdomen, en donde vamos a tener un hígado que está completamente alterado, ¿sí? No hay trombos en la vena porta ni en las venas suprahepáticas. Hay venas tortuosas y disminuidas como signos de varices esofágicas, ¿sí? Tenemos un vaso aumentado de tamaño por esa vasodilatación esplácnica, pero no observan ascitis. Digamos que es importante, como ya lo dije, tener presente si el paciente tiene ascitis o no. Entonces, vamos a tener una alerta de donante, ¿vale? ¿Qué se hace? Se cita inmediatamente al paciente, se valora, se actualizan paraclínicos, se obtienen accesos vasculares, se conservan ayuno, ¿sí? Se realizan órdenes de reserva de hemoderivados y hemocomponentes, se explica al paciente completamente y se define la hora de la transfusión, ¿vale? Se debe como tal realizar todos estos procedimientos y esos son los exámenes que se tienen que actualizar o que se tienen que tener mínimo actuales cada 6 meses. Esta tabla nos da una idea, todos los exámenes que se deben realizar previo al procedimiento, ¿vale? A esto, digamos que se le añade, pues en este momento de pandemia, lo que es la PCR SARS-CoV-2, ¿sí? Importante también el rastreo de anticuerpos irregulares, ¿vale? Ya que esta es una de las principales causas de complicaciones de la transfusión sanguínea. Y esto, pues, digamos, un paciente con RE positivo, pues digamos que es muy difícil porque estos pacientes tienen más riesgo de que hayan complicaciones intra o postoperatorias, ¿vale? Entonces tenemos que tener eso presente. El paciente, por ejemplo, llegó con una hemoglobina de 9,5 aproximadamente, con una albúmina en 2,26, con pruebas hepáticas completamente alteradas, un fibrinógeno de 122 disminuido, unos tiempos pues completamente aumentados, un INR de 1,54 y un lactato aumentada. ¿Listo? Ahí pues como algunos datos que les doy. La reserva de hemoderivados es un paso fundamental, ¿vale? Tenemos que tener, según el protocolo de la institución, disponibilidad de 10 unidades de glóbulos rojos empaquetados, 10 unidades de plasma fresco, 10 unidades de crío y un pool de plaquetas. También, pues, por supuesto, previamente tenemos que haber hemoclasificado y hecho el rastreo de anticuerpos irregulares, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer en la inducción anestésica? No es necesario premedicar a estos pacientes. Digamos que generalmente en la institución no lo realizamos. Si lo vamos a usar con una benzodiazepina de vida media corta, está perfecto. Inmediatamente llega el paciente a la sala, se realiza la lista de chequeos, se corrobora el ayuno y se posiciona adecuadamente, porque es que es una cirugía de más de 10 horas perfectamente. Se revisa que tengamos todo el equipo, ¿sí? Se, se posiciona todo lo
referente al cardioscopio, a la oximetría de pulso, la presión arterial no invasiva inicialmente, la temperatura central, eso es clave porque los efectos de la hipotermia sobre la hemostasia son claves, ¿sí? Además, pues, de la disponibilidad de camografía, BIS y TOF, etcétera, ¿sí? Profilaxis antibiótica, claro que sí, importantísima también en estos pacientes acorde a los protocolos institucionales. Se deben de tener más o menos entre 2 y 3 accesos venosos de buen calibre, ojalá con 14, ¿sí? 14, se necesita asegurar reposiciones muy rápidas de volumen ante unas pérdidas que pueden ser grandísimas, ¿sí? Pero si se procura que se eviten los accesos venosos por debajo del diafragma, es decir, los accesos femorales, ¿vale? ¿Por qué? Porque se puede clampear la vena inferior o puede ser pues una fuente importante de sangrado. También adicionalmente a esto, tenemos que tener bombas de infusión bastantes y funcionando y equipos calentadores y aceleradores de perfusión. En este caso, el Hormoflow y el Hotline son los equipos que cuenta la institución para administrar volúmenes de líquidos muy grandes, muy altos y calientes, ¿vale? Para tratar de mantener esa temperatura corporal adecuada. Cabe también aclarar algo muy importante y es que el control de líquidos en los pacientes cirróticos es muy importante. Esta debe ser dirigida por metas. ¿Por qué? Porque es que si nos quedamos cortos, pues digamos que el paciente se puede inestabilizar, pero si nos vamos al otro lado, pues puede haber congestión hepática, aumentos de sangrado y empeoramiento de la coagulopatía. Por eso, generalmente, la administración de líquidos intraoperatorios se basa en albúmina y soluciones balanceadas, ¿sí? Tratar de no dar lactato de Ringer, son lo que recomiendan las guías, pues porque ese lactato no se puede metabolizar en acetato, pues porque el hígado está disfuncional. No solución salina, por supuesto, para evitar la hipercloremia, injuria renal aguda, y menciona también las guías de no dar almidones, no los starches, pues como tal, estarían también contraindicados. El protocolo de institución dicta anestesia general balanceada, con una secuencia de inducción, ya sea convencional o rápida. Algunas guías dicen secuencia de inducción rápida para todos por el riesgo que el paciente tenga citis y un aumento de la presión intraabdominal, paciente con encefalopatía hepática o con ayuno incompleto, ¿sí? Está bien cualquiera de los dos. Los fármacos generalmente que utilizamos en todas las inducciones no tienen ningún inconveniente, lidocaína, fentanil, ketamina, propofol, esmerón, está perfecto. Intubación, ¿sí? Por anestesia general, tener todo lo disponible para una intubación difícil. Recordemos que los pacientes son obesos, ¿sí? Que están ascíticos. Parámetros de ventilación protectora siempre en estos pacientes. Generalmente, ¿qué se realiza? Se administra CAM de sevoflurano menor al inferior, entre 0,5 y 0,6. Ambos se ha visto que tienen poco efecto sobre el flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Y esto lo menciono con base en estas guías, ¿vale? Guías que mencionan o estudios que mencionan que los pacientes con falla hepática terminal requieren unos CAMs menores que los que generalmente usamos, por encima o iguales a 0,7, ¿sí? Otro estudio también hace referencia, pues, que tanto el propofol como el sevoflurano son seguros durante un trasplante hepático y llama la atención también esto, que aunque en la institución dicta las guías de manejo que la anestesia general balanceada es la mandatoria en este caso, hay estudios en donde también, o estudios piloto, digámoslo así como lo mencionan estos, en donde es un trasplante hepático se evaluó si se podría realizar con una anestesia nasa cerrada, que es un dispositivo pues que tenemos en el departamento, ¿sí? Teniendo en cuenta un BIS entre 40 y 60. ¿Sí? Y refieren que sí, que hasta un 82% de los pacientes se puede realizar un mínimo requerimiento vasopresor durante todas las fases de la cirugía que genera una adecuada profundidad anestésica, ¿sí? Sin embargo, pues, vuelvo y reitero, en la clínica en Banaco, en este caso el protocolo dicta anestesia general balanceada, pero eso no quiere decir que no existen otras técnicas posibles y que en otras partes no se pueda efectuar otro tipo de técnica anestésica. El BIS, por supuesto que sí, ya lo mencioné, es muy útil,
objetivo entre 40 y 60. Recordemos que estos pacientes, aunque tienen riesgo o están encefalopáticos, pueden tener cambios en su encefalograma, pero el BIS es una herramienta fundamental y clave para tratar de evitar el recordar intraoperatorio y manejar CAM bajos, ¿sí? En estos casos, digamos que también serían muy útiles lo que son las oximetrías cerebrales en pacientes, por ejemplo, encefalopáticos y con edemas cerebrales, pues, importantes. Catéteres arteriales, por supuesto que sí, para tanto la toma de presión arterial continua y para la muestra de gases. De hecho, hay muchas instituciones que obtienen dos arterias, ¿sí? Tanto las dos radiales como o una radial o una femoral en este caso, ¿cierto? Definitivamente no se puede perder para nada del mundo lo que es la presión arterial invasiva, ¿sí? Y tampoco, pues, porque la requerimos para estar tomando frecuentemente gases arteriales. El paciente, pues, se le colocó la línea arterial, en este caso, izquierda, radial izquierda, cuando ya estaba bajo anestesia general y se abordó, pues, con el ecógrafo, pues, digamos que siguiendo las recomendaciones de las guías actuales y de los docentes del departamento. La solución salina del infusor se prepara sin heparina. El catéter Swan-Ganz, ¿sí? Catéter de arteria pulmonar, se posicionó con ayuda ecográfica también. Y es muy útil en estos pacientes porque, como ya lo mencioné y como lo vamos a ver ahorita en las últimas diapositivas, los pacientes se van a inestabilizar muy frecuentemente, ya sea porque digamos que hay pinzamientos vasculares, sangrados, ¿sí? Reperfusión, que ya la vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, todo esto hace que se justifique el uso del catéter Swan-Ganz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el catéter Swan-Ganz? Varias cosas. Primero, mirar PVC, ver tendencia. No es un buen indicador de volumen intravascular, que es lo mismo de siempre, pero sí nos ayuda a mirar con base en la tendencia, digamos que estimar lo que es el volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo del paciente. Nos ayuda para la administración de inotrópicos y vasopresores, la administración de líquidos, ¿sí? En este caso de osmorín que lo utilizamos, ¿sí? Para medir la presión en la arteria pulmonar y con esto medir las resistencias vasculares, estimar la precarga y el gasto cardíaco. E importante también para toma de gases venosos mixtos, ¿sí? Y esto sí que es útil en pacientes con hipertensión pulmonar o alguna complicación pulmonar, ¿sí? ¿Es invasivo? Sí, claramente es invasivo, pero lo justifica. Hay otros métodos de medición del gasto cardíaco, ¿sí? El FLOTRAC, el FLOTRAC, el picolico. Sin embargo, hay artículos que encontré por aquí que son muy debatidos porque es que las resistencias vasculares los reportan como muy bajas, hay vasoplegia y han analizado y definitivamente hay discordancia en comparación con la termodilución del Swan-Ganz, ¿sí? Entonces, digamos que no estarían indicados en estos casos. El eco transesofágico, claramente una herramienta mínimamente invasiva y de utilidad invaluable en estos pacientes, tanto para evaluar la parte cardiovascular como también otros órganos, por supuesto. Y es muy útil, si me permite decirlo, para la reanimación hídrica e inotrópica, ¿sí? Entonces, hay algunos, ojo, no es el gol estándar, por supuesto, el gol estándar es el catéter Swan-Ganz de arteria pulmonar, y de hecho algunos artículos hacen referencia a que se elija entre o poner un Swan-Ganz o poner el eco, pero la verdad es que no pueden ser excluyentes, sino más bien tienen que ser complementarios el uno del otro, ¿sí? De hecho, un estudio en el 2014, que es este que leí acá, 2017, hace referencia a que el 94% de los anestesiólogos de trasplantes utilizan el eco transesofágico. Entonces, es una herramienta que se debe de usar, obviamente, si está disponible, y no solamente saberlo usar, no solamente tenerlo, sino saberlo usar e interpretar. Por supuesto, hay muchos riesgos, ¿no? Riesgo de ruptura de varices esofágicas, principalmente pueden los pacientes con grado 3, grado 4, pero pues esto no es una contraindicación absoluta. Sucede como en el 0.5 o por debajo del 1%. Sí, es muy raro, pero puede pasar. Simplemente, pues, se trata de poner la sonda con una adecuada
digamos, concentración de Calle o cualquier otra cosa, poner el bloqueador de mordida y tener mucho cuidado al introducirla, en este caso, ¿sí? Evitar también meterla muy brusco porque puede haber trauma esofágico, también ha sucedido. Tener dispositivos calentadores, por supuesto, ¿sí? Asegurarse de contar con estos dispositivos porque, como ya lo mencioné, el manejo de la temperatura es demasiado importante, ¿sí? Y más cuando el paciente va a estar expuesto casi 8, 6, 8, 10 horas, ¿vale? Y el riesgo de pérdida de calor es demasiado alto. Bueno, entonces aquí en este caso pues, utilizamos la Warm Touch de Covidien y esta cobija pues térmica que es la blanquita. Es importante porque esta cobija pues se la cubre el post, no hay por qué, o sea, digamos que no hay razón de decir que no se puede usar. El TEF, el tromboembolismo venoso, es un riesgo, como ya lo mencioné, en los pacientes cirróticos hay un balance frágil entre las dos, entre tanto sangrado como tromboembolismo venoso. Entonces, a todos los pacientes, sin embargo, se les colocan medias antiembólicas y de compresión neumática intermitente, ¿sí? Son seguros y a todos se les efectúa según el protocolo institucional. Otro, importantísimo, contar con un cardiodesfibrilador, con los parches ya puestos con anterioridad, con un cardiodesfibrilador listo y probado, ¿vale? Como ya lo mencioné o lo voy a mencionar ahora, en los pacientes, principalmente en la etapa quirúrgica de reperfusión, pueden llegar a presentar fibrilaciones ventriculares, entre otras arritmias. Entonces, debe contarse pues con este dispositivo listo y funcionando. Toma de gases intraoperatorios, por supuesto, ¿sí? Contamos con este dispositivo iStat, que básicamente, según los docentes, llegó pues con el trasplante hepático. Toda cirugía mayor requiere estos dispositivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque requerimos medir constantemente lactato, bases, electrolito, bicarbonato y hacer otro tipo de cálculos con ellos. Esta es una guía que tenemos en la institución, por supuesto, pues es un papel, es una foto en el celular que nos va a ayudar a recordar cuáles son los paraclínicos indicados y útiles, digamos que en cada tiempo quirúrgico. Se intenta cumplir la cabalidad y pues sin embargo, si el anestesiólogo considera que requiere algún otro examen adicional, puede, por supuesto, efectuarlo, ¿sí? Y si ustedes ven acá arriba, aquí hay un ítem que se llama glucometría, ¿sí? Esto es muy importante realizarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen trastornos en la regulación de la glicemia. Es decir, durante el estrés quirúrgico, los esteroides administrados, pues puede haber hiperglicemia y el estado anhepático, la fase anhepática, ¿sí? Que es cuando hacen la exéresis del hígado, puede generar hipoglicemias importantes. Entonces tienen que seguirse las glicemias a través pues, de algo sencillo como la glucometría. Como se había escrito antes, la coagulopatía es, digamos que, algo muy común en los pacientes cirróticos, que se puede empeorar durante varias de las fases quirúrgicas. De hecho, después de la reperfusión, como lo vamos a ver ahorita, sustancias similares a la heparina se pueden liberar generando más hiperfibrólisis y más riesgo de sangrado. Entonces, los trastornos de la coagulación son demasiado complejos y como ya lo mencioné antes y lo vuelvo a reiterar, las pruebas de coagulación convencionales no son las más adecuadas o predictivas para saber cuánto va a perder de sangre y cuál va a ser, digamos que, el requerimiento transfusional de un paciente. Entonces, como ya lo mencioné, el tromboelastograma o la tromboelastometría rotacional es una herramienta clave en esos pacientes para poder guiar y regular la administración de hemoderivados. ¿Sí? Y por supuesto contar con un banco de sangre o con la administración, digamos, de sangre que se procese rápidamente y se envíe pues eh, rápidamente también. Ese es el tromboelastograma del paciente, ¿sí? Que se efectuó más o menos a las 5 horas después de iniciar la cirugía. Con este nos íbamos, creo que con este nos íbamos a basar para iniciar la transfusión, ¿sí? Digamos que no solamente contar con la disponibilidad, sino también, pues, como ya lo dije, saberlo interpretar,
¿vale? Saberlo interpretar. Y en este caso, y en varios artículos que yo revisé, el tromboelastograma es el gold estándar para el diagnóstico y el manejo de los problemas de la coagulación. Entonces, pues digamos que para yo no hablar tanto y dejar que haya alguien que hable un ratico por mí, quisiera saber si alguno de mis compañeros me puede ayudar a interpretar este tromboelastograma, ¿sí? Hola, alguien que me ayude con el trombo. Bueno, entonces se los explico yo. Entonces, resulta que aquí está, pues digamos, como como una ayudita que nos va a permitir saber cómo interpretarlo. Entonces, el R, ¿cierto? Que es ese espacio entre acá y acá, que es el mismo CT en el ROTEM, ¿cierto? Eh, que va a depender de lo que es la activación de la coagulación, pues están dentro de rangos normales, ¿sí? Entonces, pues cuando hay una alteración en este tiempo R, pues se debería poner plasma fresco congelado, pero en este caso digamos que es normal. Segundo, lo que es el tiempo K, que es el equivalente al tiempo de formación del coágulo en el ROTEM, y el ángulo alfa, ¿vale? Están ambos disminuidos, como lo vemos acá, ¿sí? Entonces, y ambos dependen de lo que es las plaquetas y la fibrina. Entonces, en este caso, la indicación sería poner o crío, ¿cierto? En este caso, crío y plaquetas. Además, la máxima amplitud del coágulo también está disminuida y el coágulo no se puede consolidar bien. Entonces, ¿por qué? Porque la consolidación de ese coágulo va a depender de la concentración del fibrinógeno, las plaquetas y el factor 13. Entonces, en ese caso, ese mismo crío y las plaquetas pues van a ayudar también a mejorar la máxima amplitud de ese coágulo. Entonces, ¿qué requiere el paciente al final de todo? Pues va a requerir lo que es crío precipitado y plaquetas. Entonces, esa es la interpretación de ese coágulo, ¿sí? Perdón, de ese texto. Entonces, hay otro también elemento importante o herramienta que es el cell saver. El cell saver es porque hay grandes pérdidas sanguíneas intraoperatorias durante ese trasplante hepático. Entonces, recuperar pérdidas es muy ideal y muy defendido. Cuando está contraindicado, estaría contraindicado en hepatocarcinomas. En ese caso, pues digamos que idealmente estaría contraindicado. No está contraindicado en pacientes con enfermedades virales, como el virus de la hepatitis B o la hepatitis C. Sin embargo, contar con un cell saver no es suficiente para transfundir el glóbulo rojo al paciente y que se estabilice durante el procedimiento. Probablemente y siempre requiera de un banco de sangre o glóbulos rojos empaquetados adicionales. Como ya lo mencioné, la transfusión sanguínea pues debe hacerse por objetivos, ¿sí? Ver un sangrado importante, ver un conteo plaquetario bajo, tener un bajo fibrinógeno y el tromboelastograma. Y pues, por supuesto, en este caso, los exámenes de sangre. Y aquí quisiera retomar un artículo del doctor Ariza, que es un profe de nosotros, en donde digamos que estos son, digamos, como cartas al editor. Este artículo
pues, el que él critica, o bueno, digamos que hace una observación, por no decir que critica, hacía referencia a que la sangre, por supuesto, la que se administraba durante un trasplante hepático tendría que ser por debajo de 14 días, o sea, que el almacenamiento no fuera por encima de 15 días, porque es que había riesgo de injuria renal aguda, de hipercalemia, etcétera. Entonces, él hace referencia a que muy probablemente hayan otros factores adicionales, ¿sí? Por ejemplo, la técnica quirúrgica, las sustancias con las que se preserva la sangre, el tipo de resucitación con líquidos. Entonces, digamos que no siempre eh, conservar la sangre por encima de 14 días es malo. Sin embargo, hay muchos estudios que igual siguen siendo, hacen referencia a que son mandatorios, que la sangre no sea mayor a 14 días la administrada por el riesgo de hipercalemia e injuria renal aguda. Entonces, digamos que eso también es presente. Sin embargo, sea como sea, toda transfusión está asociada a un aumento de morbimortalidad postoperatoria. De ahí la importancia, pues, de racionalizar la transfusión y, por supuesto, digamos, de limitar las pérdidas. Por ejemplo, en este paciente se administró un pool de plaquetas, creo que fueron 10 soluciones de crío y 4 unidades o 3 unidades de sangre. Ahorita les doy el datico exacto. Importante también el uso del ácido tranexámico, es muy defendido, nos va a reducir las pérdidas sanguíneas y nos va a disminuir los requerimientos de transfusión, ¿sí? En estos casos, por supuesto, no nos va a aumentar el riesgo de complicaciones tromboembólicas, ¿vale? Eso es lo que mencionan los artículos. 1 gramo en 15 minutos inicial y dejar un goteo a 10 miligramos kilo hora para el manejo de esa hiperfibrinolisis. Contraindicaciones, por supuesto, paciente con antecedentes protrombóticos, ACV, infarto agudo del miocardio, trombosis de la vena porta, ¿sí? O con tumores de la vía biliar. Importantísimo, por supuesto, por toda la fisiopatología de la trombosis, de la cirrosis hepática, contar con vasoactivos, en este caso noradrenalina, contamos con ella, ¿sí? El paciente ya está vasodilatado, tiene un proceso de vasodilatación hiperdinamia, y contar, pues, por supuesto, con otros inodilatadores en caso de hipertensión pulmonar, como la dobutamina y el milrinone. El, el cisatracurio, que es un relajante neuromuscular, pues en este caso es importante también, se administra una dosis inicial para intubación y un goteo, pues porque en goteo básicamente para evitar la administración cada hora y pues garantizar un buen campo quirúrgico. Por supuesto, contar con un TOF es de mucha utilidad porque estos pacientes, como vamos a ver ahorita, la prioridad es extubarlos rápidamente y esto nos va a permitir contar con un parámetro objetivo para efectuar una extubación adecuada. Otros fármacos que debemos tener a la mano: Osmorin para el manejo de la sobrecarga de líquidos, adrenalina, importantísima, que no está acá, así está acá, el solumedrol, o que es la misma etilprednisolona, para colocar previo a la colocación del injerto, pues esto como base del protocolo de inmunosupresión. Gluconato de calcio, ¿sí? El calcio se depleta y se debe reponer. ¿Por qué? Porque pues ahí, digamos, hay una sustancia que se llama el citrato, que contiene varios de los eh, em, eh, de las sustancias que administramos, perdón, intraoperatoriamente, y el hígado no va a metabolizar ese citrato, y el citrato tiene un efecto quelante del calcio. Entonces el calcio se va a disminuir. Además, por supuesto, para el manejo de la hipercalemia. Otros fármacos, como ya lo mencioné, que se deben de tener disponibles son la dobutamina, el milrinone, administración de profilaxis de náusea y vómito, clave, analgesia. La analgesia es basada en opioides. Opioides, digamos que se trata de evitar los fármacos hepatotóxicos o que puedan llegar a serlo, como el paracetamol, los AINES, los anestésicos locales también. Y en ocasiones utilizan octreotrio para bajar la hipertensión portal, pues en este caso. Ya para finalizar, unas cortas diapositivas acerca de la técnica quirúrgica. Curiosamente, pues digamos que, como ya los mencioné al principio, la idea es que nosotros como anestesiólogos sepamos qué está haciendo el cirujano en un momento dado, ¿sí? El trasplante
hepático se divide en 3 etapas grandes, que podrían pues ser perfectamente 4 si contamos eh, esta como una sola, la hepatectomía, fase anhepática, aquí la fase de reperfusión y la hepática, ¿sí? Porque es importante conocerlas, como ya les mencioné, cada fase trae consigo un problema anestésico diferente o común y que deben de tenerse en cuenta en un momento dado. La comunicación con el cirujano tiene que ser constante, ¿sí? Yo tengo que saber el que está haciendo y él tiene que preguntarme cómo está el paciente, cómo va, en qué estoy haciendo, ¿sí? Yo creo que, como ya lo mencioné, pues digamos que son muy pocas las presentaciones, o creo que nunca he visto una presentación en donde se hable sobre la técnica quirúrgica, pero pues digamos que en este caso yo creo que es claramente importante. Aquí también hay un concepto que se llama isquemia fría e isquemia caliente. Esos son dos conceptos que tenemos que saber, ¿sí? Isquemia fría, pues como ya lo mencionan acá, pues el periodo que transcurre en donde se pinza la aorta, ¿sí? En donde después de administrar o de poner ese hígado en una solución fría de conservación hipotérmica, ¿sí? Se saca para implantar, pues, o trasplantar en en el ser humano receptor. ¿Sí? Y la isquemia caliente es ese periodo en donde se extrae y se abren los clamps para que se reperfunda. Porque es importante tener esos tiempos presentes, porque es que se busca que esos dos periodos sean lo más cortos posibles. Por ejemplo, la isquemia fría se busca idealmente que sea por debajo de las 6 horas y que ojalá la isquemia caliente también sea menor, efectuando lo que es la técnica del piggyback, que ya la vamos a ver ahorita, ¿sí? Para que este tiempo de isquemia caliente se disminuya y el riesgo de síndrome de reperfusión baje también. Ya las vamos a ver rápidamente. Antes que nada, quisiera hacerles referencia a algo importante. Mientras se inicia la cirugía de trasplante y hacen la hepatectomía inicial del receptor, un, una cirujana de trasplante, un cirujano de trasplante se está haciendo lo que es la cirugía de banco, ¿sí? Que es que se prepara ese órgano que ya se extrajo del donante para colocarse en el receptor, se van a organizar los cabos vasculares, biliares, se organiza pues la cava, se liberan pues adherencias que haya a la arteria hepática, etcétera. Sí, eso no es, pues digamos que esto no impacta, pues, o sea, tan directamente en el paciente, pero pues digamos que es para conocimiento general. Estas son las fases, como ya lo mencioné, son 4: disección, anhepática, reperfusión y neohepática. Esta también es llamada preanhepática, ¿sí? Cada uno va desde un punto a otro y es preciso, como ya lo mencioné, delimitarla así. ¿Por qué? Porque cada uno, como dice el argot popular, trae su propio afán, ¿sí? Cada uno trae su problema anestésico diferente y que puede impactar diferentemente en el paciente. Por ejemplo, ¿sí? Los pacientes en lo que es la fase de disección, ¿cuál es el riesgo principal? Que haya sangrado, ¿sí? Entre muchos otros. ¿Cuál es el riesgo de la fase anhepática? La descompensación, el sobretratamiento con líquidos, la hipocalcemia y trastornos de hidroelectrolíticos, perdón, ¿sí? La fase de reperfusión, ¿cuál es el riesgo? Que haya un abrupto incremento en el potasio intracelular, el paro cardíaco, y se supone que la fase hepática, pues digamos que inicialmente con el tiempo es de relativa estabilidad, sin embargo de mucho riesgo también. Entonces, rápidamente vamos a tener que se colocan la asepsia, la antisepsia con los campos, ¿cierto? Se busca siempre lo mismo. La incisión la hacen en este sentido, se llama incisión en Río Branco, que nos va a permitir pues obtener un adecuado abordaje de esa unión hepatocava, ¿vale? Se diseca la cavidad y se instala este dispositivo que se llama el Thompson, ¿sí? Que es un sistema retractor que nos va a permitir, pues, facilitar, bueno, que le va a permitir al cirujano, por supuesto, facilitar el acceso, pues, a esa disposición, a toda la parte del hígado y de la vena cava. Ese hígado se va a luxar, se va a ligar, se van a ligar el cístico, el ligamentos, se van a disecar, se van a seccionar, se va a ligar la arteria hepática derecha, la izquierda, la vena cava, ¿cierto? Y se realiza algo que se llama shunt portocava temporal, que ya lo voy a mencionar ahorita, ¿sí? Todas esas son cosas muy importantes. Y hasta acá
ya previo a la extracción del hígado se va a llamar la fase preanhepática, es decir, cuando el cirujano hace la incisión, drena citis, prepara para retirar el hígado disfuncional, pero es previo a retirarlo. Esta etapa finaliza cuando se van a clampear esos vasos hepáticos, tanto la vena porta, la arteria hepática y las venas suprahepáticas. En estos pacientes, primero, remover la citis puede generar hipovolemia y hipotensión importante, pero no se puede sobrecargar de líquidos porque puede ser peor. Segundo, durante todo el procedimiento y la presencia, si hay aumento de vasos colaterales, el riesgo de sangrado va a ser mucho mayor para estos pacientes, ¿sí? Entonces, eh, además de eso, ¿cierto? Los objetivos van a ser, primero, estabilizar el paciente, manejar la coagulopatía y estabilizar electrolitos para prepararse para la fase anhepática, ¿vale? Según la técnica quirúrgica, pues, como ya lo vamos a ver, se puede impactar más o menos la estabilidad del paciente. ¿Por qué? Hace mucho tiempo, las prácticas quirúrgicas han ido cambiando, ¿sí? Aquí ya van a hacer la exéresis del hígado. Hace mucho tiempo, eh,
¿En cuál quede? Hola, ¿pueden escucharme? Hola, ¿pueden escucharme bien? Qué pena, se fue el video, no sé qué pasó, la verdad, no sé. Qué pena con ustedes. Mm, me excuso. Quedé acá. Entonces, rápidamente, ya para finalizar, quedan 5 diapositivas nada más. Entonces, en este punto, pues los pacientes van a estar hipovolémicos, ¿cierto? Dependiendo de la técnica quirúrgica que se utilizó, ¿sí? Y, esta, y se busca. ¿Aló? ¿Qué Alejo? ¿Cómo? Ah, rayos, espera un momentico. Dame un momento, qué pena. Rayos, qué pena. Qué vergüenza. Creo que ella se está compartiendo, ¿cierto, muchachos? ¿Se está compartiendo la pantalla? ¿Ya la pueden ver? Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Qué pena con ustedes, nuevamente. Entonces, en esta fase, digamos que es importante porque la fase anhepática, como se clampean todos los vasos y se extrae el hígado del receptor, pues se extrae el hígado cirrótico, pues todas las funciones hepáticas cesan. Entonces, el paciente se le empeora la acidosis, la hipocalcemia, hay hipercalemia, ¿sí? Hay sangrado, porque pues, digamos, estamos sin hígado. Y lo ideal es tratar de controlar ese potasio, con un objetivo por debajo de 4, y controlar, ¿cierto? La coagulopatía, ¿vale? La coagulopatía se administra insulina, glucosa, calcio, bicarbonato para el manejo de esa hipercalemia. Bueno, eh, en, este, en esta fase también el gasto urinario cae y por eso en ocasiones se administra lo que es furosemida o osmorid, en este caso, ¿cierto? Entonces, ay, otra vez, se cayó otra vez, no puede ser. No, aló, ¿me, ¿me ven? Ay, no, ¿qué está pasando? No Se te está entiendo. escuchando bien, pero no se te ve la pantalla. ¿Por qué pasa eso, Alejo? ¿Sabes? Es que no sé, De pronto intermitencias con el internet. rayos, qué pena. No, bueno. Bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces, al final, lo que hacen es que hay, se liberan esos vasos que están clampeados y se da lo que es la fase de reperfusión, que es la tercera fase, ¿sí? Entonces, se libera y ese hígado, que está en una solución de conservación, ¿cierto? Que está lleno de sangre desoxigenada, esa circulación portal, hipercalémico, acidótico, con aumento en sustancias inflamatorias, ¿sí? Se van a lavar directamente hacia ese corazón derecho. Aquí vemos cómo el corazón se empieza a perfundir, perdona, ahí se ve cómo el hígado se empieza a perfundir, ¿sí? Entonces, en ese caso, este es el paso que mayor riesgo o empeoramiento de esa inestabilidad se puede presentar, ¿vale? Hay hipercalemia, hay trastornos en el sangrado, puede haber asistolia, paro cardíaco, etcétera. Entonces, es la fase más inestable del paciente. Entonces, hay un síndrome que se llama síndrome de reperfusión. Ese síndrome de reperfusión es que aproximadamente se cae el 30% de la presión arterial media más de un minuto durante los primeros 5 minutos, ¿sí? Ocurre hasta en el 50% de los pacientes y el manejo se debe hacer inmediatamente con bicarbonato de sodio, calcio, soporte vasopresor, FiO2 altos y rápido manejo de la hipercalemia. Posteriormente, eh, tiene que llegar a la fase ya cuando el hígado está trasplantado en su lugar. Este es importante porque se debe de completar las anastomosis y se debe de administrar previo a que se liberen los clamps la inmunosupresión. Y aquí se empieza a ver la función de ese nuevo hígado. La función de ese nuevo hígado es variable. Digamos que lo ideal es que conforme la función hepática va retornando a su normalidad, pues las pruebas del
la coagulación se tiene que estabilizar, se tiene que bajar el sangrado, la hipercalemia, las glicemias tienen que estar controladas, el laxato tiene que ir en disminución, la temperatura se está controlada, el calcio se puede controlar más adecuadamente, etcétera. Entonces, en este caso, se tiene que hacer un Doppler intraoperatorio, ¿cierto? En donde aquí se visualiza que el injerto hepático está de tamaño normal, la vena porta está permeable, la arteria hepática está permeable, las venas suprahepáticas están permeables y no hay signos de trombosis. Eso es lo ideal que se debe hacer intraoperatoriamente, ¿cierto? Cuando ya tenemos un ecodoppler normal, entonces pues básicamente en este caso el cirujano administró como una especie de anestésico local en la pared abdominal, una especie de TAP, pues, para control del dolor como tal. Listo. Y para finalizar, entonces va a ser la revisión final de la hemostasia, se tiene que ver que no haya quedado ningún sangrado, ninguna colección importante, y se cierra. Y listo. Este es el registro anestésico durante todo el procedimiento, todo bajo control. Se evalúa el contexto de la cirugía, el estado ácido base, la condición hemodinámica intraoperatoria, el control del dolor y el estado de relajación. Si todos están normales, que es la idea en estos pacientes, se decide extubar. ¿Sí? Hay que extubarlos tempranamente, ¿sí? En contexto de cirugías fast track, protocolo ERAS, y tratar de llevarlos extubados a una UCI. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque puede disminuir la hospitalización, el injerto perfunde mejor y se disminuye el riesgo de infección. ¿Sí? Esos son los signos vitales post-extubación. Se intenta conservar el calor corporal, se limpia, se seca, se continúan vasoactivos, por supuesto, y se debe hacer el traslado a UCI, ¿sí? Con todos los elementos que se requieran para tal cosa, y entregar al paciente al hematólogo, perdón, al hepatólogo y al intensivista. Hay algunos artículos, ya para finalizar, que hacen referencia a que la UCI a veces no es necesaria, que esta se puede, digamos, como hacer un bypass de la UCI y llevarlos a piso, si las condiciones son ideales y si la cirugía es normal. Sin embargo, ¿por qué es importante llevarlos a UCI? Porque pueden haber muchísimas complicaciones posoperatorias, sangrado, disfunción de ese injerto, trombosis de la vena porta o de las venas suprahepáticas, ¿sí? Obstrucción de ese árbol biliar, trombosis de las arterias, etcétera, injurias renales agudas y las más tardías, infección y rechazo agudo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere a eso? Pues hacer ultrasonografías seriadas para corroborar que todo esté acorde, pues, y que las estructuras vasculares tengan un patrón de flujo adecuado. Así se entregó a UCI, se transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos, se decrió un pool de plaquetas, estaba con soporte vasopresor titulado, estaba a 0.1 microgramos kilo minuto, tensión arteriales medias en meta, 71, se entregó despierto, obedeciendo, con leve dolor en herida quirúrgica, ¿sí? Y con un eco posoperatorio completamente normal. Puntos clave para llevar a la casa entonces y ya finalizar la presentación. Primero, el éxito de ese trasplante hepático se basa en comprender la fisiopatología, comorbilidades y complicaciones. Como ya lo mencioné, el paciente cirrótico tiene una fisiopatología única y muy compleja. Debemos evaluar, certificar y optimizar. 2, optimizar previamente a los pacientes que se pueda, ¿cierto? Y que sigan las indicaciones. La anestesia, vuelvo y reitero, para trasplante hepático es una de las más difíciles que se puede experimentar en aquellos anestesiólogos entrenados para tal. Existen retos hepáticos únicos en cada fase del trasplante. Como nos dicen bien los docentes del departamento, siempre tenemos que estar un paso por delante de cada, de todos los cambios y problemas que se puedan presentar. ¿Sí? La coagulopatía es compleja, la función del TEC es una herramienta supremamente clave y tiene que tener un abordaje multidisciplinario, ¿sí? Como ya lo he dicho varias veces, realizar un trasplante hepático requiere de estudios y entrenamientos posteriores, pues formales, ¿sí? Pero quería mostrar también con la presentación todas las experiencias que se pueden presentar en Imbanaco, que pues es un centro de excelencia, se ven casos muy complejos y pues nos ayuda claramente a nuestra formación como residentes.
Personalmente tengo carnet de autorización para que todos mis órganos y tejidos sean usados, pues si es el caso, ojalá que no, pero pues digamos que pues si es el caso, eso es una cuña para invitarlos a ser donantes. Mil y mil gracias por su atención, qué pena la hora, qué pena la demora y muchísimas gracias por estar presentes. Quienes quieran pues, hacer algún aporte, ya pueden quitar el silencio del micrófono, los que quieran hacer algo. Hola, Doctor Sanabria, hola, buenas noches, ¿cómo está? buenas noches. Es un tema muy complejo, muy lleno de datos para una exposición de 2 horas. Solo quisiera decir dos cosas, que los periodos antes de la cirugía en los cuales se optimiza la estabilidad fisiológica del paciente, la nutrición, la parte física, la parte mental y la hemoglobina han demostrado que son de un valioso aporte para que el paciente tenga mejor desarrollo del trasplante, mejor sobrevida y menos gasto de transfusión sanguínea. Eso por una parte. Y segundo, que es necesario que nosotros sepamos bastante anatomía y, y forma quirúrgica, es decir, saber la anatomía y saber cómo es que los cirujanos operan. A veces a mí me ha tocado leer muchísimo porque en la residencia y antes en la carrera nunca tuve una formación adecuada en anatomía y creo que eso es muy importante en este tipo de cirugía. Solo quería decir eso y felicitaciones al doctor Rico. Gracias. Doctor Sanabria, muchísimas gracias a usted por su participación y por su colaboración.